Bueno, para mi gente, estamos gozando aquí. Te saluda a mí, te toca en TV, te mira y te liga también. Hoy, ¿verdad? Hemos pasado una gran travesía para llegar aquí, así que, pero estamos gozando. Buena vibra, espero que todo salga muy bien. Hemos hecho como 5 Q para llegar aquí. Aquí estamos gozando. Quiero dar la bienvenida a todas estas personas que se dan sintonía aquí a mi canal de YouTube, Mr. Token, donde vamos a estar, ¿verdad?, recopilando muchas de las cosas que han ocurrido en mis redes sociales, pero viene algo nuevo, que es este formato de podcast entrevista, donde voy a tener invitados especiales cada programa, ¿verdad? En este caso tengo el honor de tener a Jerry Molina, que ya mismito vamos a presentar quién es y cuál es el tema principal hoy. Así que antes de comenzar, quiero exhortarlo a que me sigan en todas las redes sociales como Mr. Token TV. Así que estamos gozando para mejor contenido, tanto de lucha libre o de juegos retro, ¿ok? Así que estamos gozando. Antes que nada, quiero dar las gracias a Jerry Molina, que fue la primera persona que aceptó esta entrevista, ¿verdad? Si yo creo que si él supiera todo lo que hemos pasado, a lo mejor me hubiese dicho que no. Bueno, mira, déjalo, yo no me monté en esa. Así que le quiero agradecer grandemente a Jerry Molina, ¿verdad? Luego, durante la entrevista, vamos a contar cómo yo lo conocí o cómo coincidimos durante el camino. Así que, saludos, maestro, ¿cómo está? Saludos, saludos, todo bien, gracias a Dios y gracias por esta invitación. De verdad, este tema promete y va a traer mucha nostalgia. Exacto. Hablando de nostalgia y el tema principal, vamos a estar hablando sobre una pequeña historia, ¿verdad? Sobre los salones de entretenimiento o arcade, ¿verdad? Dependiendo del algoritmo que usted use. Aquí en Puerto Rico, su inicio, su era dorada y su descenso, ¿ok? Y la mejor persona que nos puede comentar es este maestro que tenemos por acá. Así que toda la persona que vea esta entrevista se va a sentir identificado porque ¿qué persona en su infancia nunca visitó un salón de entretenimiento? En este caso, los arcade. Así que, maestro, explíquenos cómo usted llegó aquí, por qué lo tengo yo aquí. Ahora esa es su introducción. Dígame usted, cuénteme. Buena, mira, coincidimos aquí, tú sabes, fue por una actividad que hubo donde se aglomeran muchos jugadores. Ujú. Llevo prácticamente 27 años, lo que es la industria de entretenimiento y de los videojuegos. Eh, Estoy de esos 27 años, o sea, estoy hablando en el aspecto profesional, pero desde chiquito, pues imagínate, desde que uno tiene uso de conocimiento, que uno peleaba con la mamá para que nos llevara a esos salones de juego para por lo menos que estar el chavito allí y entretenerse un ratito. Pero, como te digo, estoy aquí en este ambiente, el trabajo, como te había mencionado antes, gracias a que mi esposa llenó una solicitud que supuestamente era para ella, pero da la sorpresa que ella me lo dio para mí. Y desde ahí fue que yo empecé en este ambiente de entretenimiento. 27 años. 27 años. Ok, le pregunto, ¿verdad? ¿Cómo fue la experiencia, ¿verdad? Porque antes a lo mejor de solicitar, ¿verdad? O como usted dijo, desde su infancia. Pero ¿cómo fue la primera experiencia cuando usted entró a este cuarto, ¿verdad? Lleno de iluminaria y lleno de sonidos, o sea, ver personas que a lo mejor de su misma edad o que había visto en la escuela, que dijo, ¿qué es este mundo? Algún día yo quiero pertenecer a este mundo. ¿Cómo fue esa experiencia y cuándo fue? Mira, yo me acuerdo, yo era chiquito, yo te puedo decir unos 7, 8 años, la primera vez que yo pisé un salón de juego. No era como es ahora. El salón de juego tenía poca iluminación porque entiendo yo, para mí entender, porque el tipo yo era pequeño, pero entiendo yo que a lo mejor el dueño del local quería que las luces de las máquinas de los videojuegos llamaran la atención. No había tanta luz en los techos, no había tantas luces, tanta iluminación. Y ese ambiente me llamó la atención, inclusive el olor era diferente. O sea, cuando tú podías entrar con los ojos vendados a un salón de juego, tú sabías que estabas en un salón de juego, no tanto por el oído, sino por lo que tú olías.
porque era como que con un ambiente diferente y yo me quedé como que, wow, o sea, ¿qué es esto? Y pues brincando para arriba y para abajo entre las maquinitas, los cajitos ese que tú le echabas las pesetitas y te movían de Sí, adelante para literal, yo me Es acuerdo una, que siempre se le caía a uno el token, ¿verdad? O la moneda. Entonces, cuando uno se agachaba a buscar debajo de la maquinita la moneda, ese olor tenía como que. Esa alfombra tenía un olor a poscón y a icy. Que uno se quedaba así sí, en la alfombra. Hombre, uno se olvidaba la peseta ah, o el token. sí, correcto, correcto. O sea, es un ambiente que tú sabes que tú estás ahí. Si tú no tienes si tú no tienes la visión y tú no tienes el audio, con el olor tú sabes que tú estabas en un sitio de un salón de videojuegos. O sea, Exacto. era algo que tú podías hasta pasar por el frente, en la puerta cerrada, y ya tú sabías que había un salón de juegos cerca. Entonces, esa experiencia, pues a mí me llamó mucho la atención y yo decía, contra, o sea, esto se ve interesante, se ve entretenido y ahí pues las máquinas te llamaban, ya decían, gente, échame toquecito, échame pesetita, inclusive las máquinas de los pinball, de los flippers, que decían flipper o pinball, eso era, tú le echabas y meneabas la máquina y tú para ese tiempo tú no sabías que si meneabas la máquina ya perdías el juego, porque tinteaba el juego. Wow, wow. Pero a mí me llamó la atención lo que fuese al ver ese ambiente. Y Ok. desde ahí, pues, no pensé que fuera a trabajar en este ambiente de entretenimiento, pero sí me llamó mucho la atención. Me Ok. llamó mucho, bastante la atención. Ok, recopilando, me dijo que, ¿verdad? A través de la solicitud que hizo su esposa, hacer lo que es la contratación de usted. Y ¿cómo fue el primer salón de juego que usted visitó en su primer día de trabajo? Me imagino que en ese lugar que le habían asignado pasó un largo tiempo o era algo rotativo. Pues mira, cuando yo empecé a trabajar, fue en Ponce, fue en Plaza del Caribe. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar, a mí me dieron las pesetas, porque para aquel tiempo era peseta. Ujú. O sea, porque hay unos que funcionan con peseta, otros con token. Pero para aquel tiempo, cuando yo empecé a trabajar, era con peseta. Y me dijeron, toma una bolsa de peseta, me lo enganchaba en la cintura y arranca para afuera. Y yo, ajá, ¿y qué yo tengo que hacer? No, tú vas a dar cambio, y yo a dar cambio, pero ¿y si pasa esto? No, no, pues en el camino nos vemos. En el camino nos vemos, es que así mismo, o sea, cuando yo salía, te caían encima, cámbiame este peso, porque pues lo que necesitaban eran pesetas, y tú te volvías loco, y ahí, si tú no sabes matemática, ahí te vas a volver un duro en matemática, definitivamente, porque dinero que falta lo tienes que poner, ¿entiendes? Exacto, exacto. Pero eso era, o sea, cuando tú salías, me acuerdo, cuando yo salí, a mí me cayeron 5 clientes encima, dame cambio, y uno con el nerviosismo, ¿me entiendes? Uno, Sí, tratando buscando los lados, de lado a estirar lado, los pesos para que todo fuera todo acorde, que no se fuera uno de más. correcto, correcto. Eso mismo. Entonces, pues es una experiencia de nerviosismo, como todo el mundo cuando empieza a trabajar en su primer trabajo, está ese nerviosismo, pero nunca pensé que fuera a durar tanto ese ambiente y que me gustara tanto ese ambiente de entretenimiento de los videojuegos. Yo digo que mi vida, o sea, yo creo que el 80% de mi vida se resume en el centro de entretenimiento y de los videojuegos. De verdad que sí, mucha parte de mi vida se resume en eso, en ese ambiente de los videojuegos. Wow. Ok, ¿verdad? Preguntándole cómo a largo plazo de Ujú. su vida, yo supongo que usted ha sido uno de los padres más cool que todo joven desearía haber tenido. Porque, ¿sabes? Que mi papá trabaja en un arcade, ¿sabes? Que yo lo visite en su trabajo, no es como este típico trabajo aburrido, de oficina, tedioso, ¿sabes? Yo me imagino que sería de gran orgullo a sus hijos de haber tenido un papá como usted. Aún cabe la opción de adopción. Acuérdese de mí. Así que estamos gozando. Ah, Pues mira, para comentarte con respecto a eso, sería como que un poco, ¿cómo te digo? Egocentrista hablar de mí mismo, ¿me ajá. entiendes? O sea, el decir de que yo como padre y esa pregunta más se la tendría que hacer a mis hijos, pero yo creo, según pues
como han salido mis dos hijos, porque pues, gracias a este trabajo aquí yo me casé, o sea, yo me casé en el trabajo y tengo mi familia desde este trabajo, o sea, cuando yo empecé yo no estaba casado, yo solamente era novio de quien mi esposo actualmente. Okay. Y entonces me han hecho esa pregunta cada vez que yo trabajaba en diferentes tiendas. Me dice, wow, que los nenes tuyos deben ser locos contigo, porque imagínate, tú trabajas en este salón de videojuegos y ellos pueden jugar y que si para aquí para allá. Pero sí, en una parte, pues sí tendrían esa ventaja, pero yo usaba esto más como una herramienta en vez de como si fuera un beneficio para ellos. O sea, ellos me tenían que demostrar de que en la escuela ellos estaban bien para entonces ir a donde papi a trabajar. Okay. Porque ellos no lo veían de esta forma como que voy para el trabajo de papi a jugar. Ellos veían, yo voy al trabajo de papi a ayudar a papi a trabajar. Okay, Y ellos aprendieron de este ambiente también. ¿Entiendes? O sea, y sí, pues yo los dejaba jugar y los dejaba compartir con sus compañeros, pero no era algo de que por ejemplo, de 8 horas de turnos de trabajo ellos estaban jugando 7, no. O sea, ellos si querían jugar, ellos tenían que hacer algo para poder ganarse ese derecho a jugar. O sea, era una recompensa. Y así fue que yo los crié a ellos. Era como que a base de algún correcto. Estaba inculcando, además del entretenimiento, también el valor, ¿verdad? De que algún día de todo adulto que tiene que ser siempre hacer algo, ¿verdad? Para tener esa recompensa. Correcto. En este caso, ¿verdad? Inculcando lo que es el ámbito del trabajo. Así que muy buena técnica, muy buena técnica. Que tienen que saber que no todo es porque papi lo tiene y todo se lo va a dar, ¿me entiendes? O sea, ellos tienen que saber que ellos tienen que hacer algo para tener algo. Exacto. Y gracias a Dios, pues los dos han sido así. Ellos son fajones con sus cosas. Yo estoy muy súper orgulloso de ellos dos. Ya uno se me graduó en mayo, el otro en un año más se me gradúa. Con buenas notas, o sea, buenísimas notas. Y yo eso se lo debo mayormente a mi esposa. Que es la que está con ellos allí dándole duro y pues para, como quien dice, para hacer de que ellos liberaran el estrés, pues ella los llevaba conmigo a mi trabajo, pero ellos sabían que tenían que trabajar, ¿me entiendes? Como lo dije ahorita, y eso ¿me entiendes? Lo usé de esa forma para que, pues para parte de la educación de ellos, Ok, ¿en qué pueblo fue el primer salón de juego que usted estuvo trabajando? Yo supongo, y a lo mejor voy a tener un lag, supongo que fue en Guayama, porque yo me recuerdo que lo había visto parte de mi infancia en ese salón de juego que había en el mall de Guayama. ¿Ese fue el primero que usted trabajó como tal o había trabajado en otro No, el lugar? primero que yo tuve, no, antes de Guayama, wow, es que yo he cogido todo, yo he cogido todo Puerto Rico. Pero antes de Guayama, que fue donde yo lo conocí a usted, sí, antes de Guayama yo había trabajado allá en Ponce, yo había trabajado en Cagua, yo había trabajado en Montelledra, y después fue que yo llegué a Guayama. Okay. Y después de Guayama he seguido cogiendo. Por ahí. Que es mucho. Ahora, hablando de Guayama, Guayama es donde más años yo estuve. Allí yo conocí muchas personas buenas, inclusive allí en Guayama, allí me adoptaron y allá en Guayama me dicen papayeri, y si no me dicen papayeri me dicen tío. ¿Me entiendes? O sea, de Guayama yo tengo un montón de personas que yo aprecio un montón, que actualmente todavía seguimos en contacto y ellos saben que tanto yo como mi esposa como mis hijos estamos siempre, lo que sea, o sea, siempre desde lejos me conocen, me saludan, pero tanto como Guayama y los otros pueblos donde yo he estado, sí, yo tengo las personas, de Ponce también tengo un montón de personas. Lo que pasa es que como Guayama fueron más años donde yo estuve que todos los demás pueblos, pues donde más compenetración yo tengo con los clientes, porque en Guayama yo estuve casi 9 años trabajando. Wow. Los años promedios en las demás tiendas fue de año y medio a 2 años. Okay. Pero bueno, esos 9 años, créeme que lo visité bastante. Por eso que cuando la primera vez que, ¿verdad? que logramos, ¿verdad? establecer una conversación, yo le hice la pregunta, ¿usted trabaja en Guayama? Porque
su cara me hacía familiar al lugar porque prácticamente yo soy de Salinas. Guayama siempre ha sido un pueblo, ¿verdad? Ahora no tanto, pero siempre mantiene la base. Un pueblo comercial que prácticamente todo lo que nosotros necesitábamos, ya sea ropa escolar, lo que fuese, íbamos siempre a Guayama, lo que era el mall, ¿verdad? Que era como que el centro base del comercio de Guayama, cuando inició lo que es el mall. Y obviamente, pues cuando mi madre culminaba su shopping, ¿verdad? O las cosas que, la razón por la cual iba a ir, la recompensa era que me llevaba a comer en el food court y ahí me llevaba, o sea, al salón de entretenimiento. ¿Qué pasa? Que por eso es que yo lo veo, que de hecho, ahora mismo, donde era el Arque en Guayama, es en la oficina del Sesco. O sea, que entrar ahí a Sesco es como recordar mi infancia. O sea, que ahora no me gusta ir, porque antes yo hacía fila para jugar, ahora hago fila para pagar las multas. O sea, ahora, la diferencia. Y el salón de juego ha cambiado, pero ahora un pequeño rinconcito que no es nada comparado a como era antes. O sea, nada comparado. Que pues por esa área. Mira, no, tienes razón, inclusive, yo cerré esa tienda. Okay. Cuando ese salón de videojuegos se fue de ahí, vino otra compañía y instaló como otro salón de juegos, pero ese era más él tenía como un tipo de golf o algo así, era entretenimiento. Después de ello fue que vino ahora lo que es el Sesco. Después de los años que ya yo me fui de allí de Guayama, yo he entrado a Sesco porque tenía, o sea, ese Sesco es mucho más accesible en cuestión de filas comparado a otros Sesco. Y cada vez que yo entro allí, de verdad, es una nostalgia porque todavía yo veo el mismo breaker con el que yo abrí y prendí las máquinas, está allí a la vista. Está allí a la vista. Y allí se pasaron muchas cosas, ¿me entiendes? Se pasaron muchas cosas buenas, mucho algarabío, me refiero a algarabío de torneos, de fiestas, bueno, muchas cosas buenas. Allí también lloré muchas cosas por noticias que me daban. O sea, se pasaron muchos sentimientos allí y por eso es que es una nostalgia. Cada vez que yo voy, por ejemplo, a Guayama, al Sesco o vaya al mall, cuando veo eso, pues sí, me da una nostalgia a mí, igual que a mi familia, porque mi familia también compenetró mucho con la clientela de allí. Me estuvo jocoso cuando dijo que veía el mismo, ¿verdad? Que prendía todo lo que era la maquinaria del salón de entretenimiento, el arcade. Me da risa porque cuando yo hago la fila, que a veces la fila es demasiado grande, ¿verdad? Antes de la pandemia, que a veces uno está fácil 15, 20 minutos en la fila. Pues literalmente yo me voy a un viaje y digo, diantre, yo me acuerdo que tal máquina estaba como que por esta área, tal máquina estaba como por aquella área. Y a veces yo ando como la tijera con Nachi y me dice que tú estás como el Lembaugh. Yo estoy como literalmente como si yo tuviese otra vez 7 años y dije, diantre, por aquí era que se cambiaban las monedas. ¿Sabes? Como que yo literalmente como que me voy en ese viaje. Por eso que me estuvo jocoso, ¿verdad? Que usted, ¿verdad? A lo mejor persona jamás se imagina que usted fue parte de ese local como tal y se fija en eso y pues, obviamente eso le trae algún tipo de flashback de esos tiempos dorados. Sí, no eres el único. Yo también me pongo a pensar dónde estaban las sí, cosas como puestas, que la Jerry, pero sí, es así. Le pregunto, ¿verdad? A base de su conocimiento y lo que nos pueda a nosotros brindar, Ajá. ¿cómo llega o cómo es el nacimiento del arcade aquí en Puerto Rico? Pues mira, cuando eso yo creo que yo no había nacido. Okay. Eso yo te podría decir, según lo que tengo conocimiento, o sea, el arcade empezó para los años 70. Okay. 70. Yo te diría que en Puerto Rico tuvo que haber sido como para el 75, 80 más o menos aquí, pensando acá. Me refiero al arcade, o sea, el arcade en general, porque por ejemplo, una persona puede asumir que un arcade es, por ejemplo, lo que todo el mundo conoce que está en los malls, los salones de videojuegos, pero hay otros que también pueden ser un arcade, por ejemplo, o una pizzería que tiene 4 o 5 máquinas de arcade.
¿entiendes? Por eso te digo que es bien difícil como que establecer cuándo fue que se estableció aquí en Puerto Rico el arcade, pero sí sé que en los 70 empezó, o sea, estoy casi 100% seguro de que para los años 70 empezó, pero más me inclino que para el año 75, 78 más o menos. Sí sé que, por ejemplo, en el aspecto comercial, a lo que me refiero al aspecto comercial son a estos salones de videojuegos que a eso es lo que se dedican, a montar salones de videojuegos en los diferentes moles. Empezaron en el 78, 79, por ahí, en esos dos. Y de ahí en adelante ellos han ido desarrollando, ¿entiendes? Diferentes, porque esto es como todo tipo de mercadeo, o sea, tú tienes que verificar dónde se mueve, dónde más se mueve, y ahí donde es la primera tienda que tú vas a abrir, y depende del éxito de esa tienda, es donde tú vas a seguir abriendo otras puertas. Pero sí estoy casi seguro de que fue como para el 75 que empezó aquí en Puerto Rico y a nivel comercial, a nivel por decir megatienda, pues realmente no son megatiendas, sino a nivel de las compañías que se dedican a montar salones de videojuegos, tuvo que haber sido entre 78 y 79 que empezó aquí en Puerto Rico. Ok. Por lo menos en Salinas sé que hubo pequeños salones de juegos, ¿verdad? De arcade. Yo no había nacido o estaba sumamente bien pequeño, ¿verdad? Que ya cuando tenía un suficiente edad ya no estaba. Y sé que hubo uno donde después era un video que mi primo dijo, mira, ahí donde es el video, que era Video Centro, que ya ahora pues tampoco está, era un salón de arcade. Y yo pues no me acuerdo porque cuando me mudé lo que es la zona urbana de Salinas, pues ya estaba el videocentro. Eso que me puedo imaginar que fue mucho tiempo atrás. Yo una vez estuve interesado en como que recrear, ¿verdad? Lo que era un salón arcade aquí en Salinas. Sé que algunas pizzerías sí tenían sus maquinitas. Pero había unos ciertas reglas que, ¿verdad? Que la localidad de ese salón arcade tenía que estar alejado de cierta zona escolar. O sea, eso influía mucho en lo que era la localidad de donde iba a ser el salón. ¿O había un cierto requerimiento? Mira, sí, inclusive yo en lo personal, a mí me preocupaba eso. Mi mamá, que para descanse, ella era educadora, ella tuvo casi 30 años en el magisterio, no, tuvo más de 30 años en el magisterio. Se retiró y cuando yo empecé en este ambiente de los videojuegos y de entretenimiento, ella siempre me decía, ten cuidado que donde tú trabajes no interfiera con la educación o sea, con la educación y con los estudiantes y que no hubiera escuelas presentes. Pero creo que no estoy seguro de esto, pero yo creo que hay una ley, o había una ley, que prohíbe o sea, el establecer un negocio de videojuegos cerca de una escuela en el horario escolar. O sea, yo podía tener un salón, yo podía tener un salón de videojuegos cerca de una escuela siempre y cuando yo abriera a las 4 o a las 5, depende del horario de la escuela. ¿Entiendes? Yo no podía abrir cuando la escuela estaba en su horario escolar. ¿Entiendes? Para evitar cierta distracción, que el estudiante fuera en horario de clase al salón. La famosa corta de clase. Sí, pero eso tampoco, o sea, eso no siempre ha estado. Eso vino, según fue creciendo los salones de videojuegos, pues entonces desarrollaron esa ley. ¿Entiendes? O sea, que fue cuando, pues, este es el problema, vamos a atacar este problema estableciendo estas restricciones. Pero al principio eso no lo había, porque yo me acuerdo, yo me escapaba de la escuela o me iba al mediodía, a la hora del mediodía, a la hora de comer o a la hora de recreo, yo me iba para un salón de videojuegos a jugar y cantaba otra vez para la escuela. ¿Entiendes? Yo también cortaba a veces clases. Con el tiempo fue lo que lo fueron haciendo como forma de ley. O sea, yo cortaba clases, ¿verdad? Obviamente se lo confesé a mi madre ya después que me había graduado. Pero porque mi madre siempre le pregunta, ¿tú cortabas clases? Y yo obviamente, mientras estaba en la escuela, nunca le dije la verdad. Después dije, mira, mami, sí. Y nos íbamos en casa de un amigo, pues ya era con las consolas, pues jugar y eso, pero ya son otros 20. O sea, que me hace sentido, ¿verdad? Esa regla, sí, ¿verdad? Sí, es así. Pero sí, por lo menos en mi aspecto personal,
Ajá, fue que te perdí un momento. Ah, Sí, es mi aspecto personal. Sí, a mí me preocupó siempre y por lo menos cuando yo fui gerencial en las tiendas, yo no permitía que entraran en uniforme, o sea, en ok. uniforme escolar, porque yo no sabía si realmente estaba o no estaba. O sea, si esa persona iba a entrar a mi establecimiento, no podía entrar en uniforme escolar. O sea, Si ropa iba en casual. uniforme escolar, tenía que entrar después de las 3:30 a 4 de la tarde. Ok, o sea que Correcto, para hacer el correcto. truco, pues tenía que ir a la casa a cambiarse, que era bien difícil. Ir a la casa a cambiarse a ropa casual para Sí, poder, sí. de alguna manera. Perfecto. ¿Cuándo fue Pero la... eso Ajá. no, eso ya no funciona porque ellos se lo llevaban en el bulto. Ah, bueno, también, exacto. Exacto, exacto, Ellos se lo llevaban eso. en el bulto, eso no. Exacto. Anote, ideas. Ideas, futuras ocasiones. Eh, Experiencia, la experiencia. experiencia habla, eso iba a decir, la experiencia habla. La experiencia habla. Pero eso sería otra entrevista. Eso sería otra entrevista. ¿Cuándo fue la. Truquito. Exacto, los truquitos, los truquitos. Oye, ¿cuándo fue, verdad, la época dorada donde dio en el blanco ese hype por ir y asistir a los salones arcade? Pues mira, para mí, la época dorada fue los años 80. Eh, a nivel global, se dice que la época dorada fue entre los 70, más o menos 70, o sea, no, finales 70 y 80, pero para mí la década de los 80 marcó lo que fue, por decir así, el éxito de los salones de videojuegos. Porque hubo un montón, o sea, aquí estaríamos hablando ya de lo que realmente es la historia de los videojuegos, desde la primera máquina, desde el primer arcade que salió, que si no me equivoco, fue el juego de Pong. O sea, que Ok. todo el mundo debe, por lo menos el que le guste este ambiente, debe saber lo que es el juego de Pong. Si no, los invito a que googleen, a que busquen información Exacto, sobre el juego de Pong, que creo que fue para el 72. o lo mostramos, en la Ajá. edición lo mostramos ahí rapidito en pantalla para que la persona que esté viendo la entrevista, ¿verdad? Sepa más o menos, que a lo mejor por el nombre no lo Sí, sepa, pero sí, al ver la imagen, sí, espérate, aquel sepa más juego. o menos. Exacto. Ahí va, yo te voy a enviar uno que es lo que es el gabinete de juego de Pong y uno de lo que es el juego de Pong, que es en el monitor o lo Ok. que sea. Y ese fue, por decir, el primer arcade a nivel, yo creo que te podría decir que internacional que Ujú. salió. Porque ese no fue el primer juego que salió. El primer juego que salió es uno que se llamaba Tennis for Two, que es similar a Pong, pero aquí esto es como todo. O sea, cuando tú haces un producto, el primer producto no realmente es el éxito, ¿me entiendes? Ujú. El refinamiento de ese producto es el que lo que te hace traer el éxito. Y pues me acuerdo que ese juego de Tennis for Two fueron para los años 50, por ahí, 58, 56. No estoy muy seguro, pero sí sé que fue para los años 50 que desarrollaron ese juego. Y fue para el 72 que salió el juego de Pong. Y ese juego, bueno, tú lo vas a ver, son dos barritas y una bolita chocando de lado a lado, y ¿entiendes? Sí, Ese que fue el primer era, videojuego. era algo bien básico y entre medio estaba el Sí, score, ¿verdad? Dependiendo de lo que falla. Que le hemos visto, correcto, ya correcto. esa máquina, yo la he visto ya, pero más moderna, ¿verdad? Sí, más Y moderna. más dinámica. Pero la original, Co- ¿sabes? Que menciona, pues esa no la he visto porque son muchos años atrás. Sí, sí, nada, ese ya no, bueno, a menos que no sea gente de colección, no creo que se vea por ahí. Ok. Este, pues, y con ese juego de Pong, ahí fueron desarrollando más videojuegos. Ahí, también otro que se llama, que fue para los 70, Space Invader, que fue un juego bien famoso también para los años 70. Es más, inclusive, déjame, espérate, mira, ¿y tú lo ves aquí? No se ve por ahí. No se ve por el. Ahí, Ahí está, ahí está. ahí. Ok. Está GB, pero O sea, déjame ver. que ese, si no me equivoco, es la compañía Taito, que hace la compañía desarrolladora que es la de Space Correcto. Invade. Sí, correcto. Pues ese fue otro juego que tuvo mucho éxito. O sea, ese también tuvo mucho éxito.
Y yo creo, inclusive te podría decir que fue uno de los que empezó a marcar lo que es la época dorada de lo que es el ambiente de los videojuegos. Hay otros muchos juegos también como Asteroid, que más o menos, o sea, las gráficas eran chéveres. Estamos hablando para los 70. Sí, o sea, eran unas gráficas de limpiecita. ¿Me entiendes? Juegos de carro que también, pues los juegos son muy, ¿cómo te digo? O sea, hacer esos años, pues las gráficas no son tanto como la gente está acostumbrada a ver ahora. Entonces ya para los años 80, que es donde yo digo que sí, para mí fue, inclusive los años 80, en la década de los 80, porque no vamos a hablar tanto de los años, sino en la década en sí, hubo su época dorada, y en los 80 también acabó la época dorada, yo creo que a mitad de ese año, porque, y le voy a explicar más tarde el por qué, acuérdame eso, toque, porque después se me olvida. Ok, en la época de los años 80, ahí empezó con Space Invader, en los 70, en los 80, la máquina que marcó parte del éxito de todo eso fue Pac-Man, el juego hecho por Namco. Okay. O sea, ya ese juego lleva sobre 40 años en el mercado. Y te digo, o sea, ¿quién no conoce a Pac-Man? O sea, ¿quién no conoce Miss Pac-Man? ¿Quién no conoce esos juegos? O sea, esos juegos marcaron el principio de los 80 y subieron lo que fue la época dorada de lo que es los videojuegos y los arcades de los años 80. Otro juego que, por lo menos en lo personal, a mí, para los años 80, cuando salió, me llamó mucho la atención y le vi, y como que con ese juego yo vi parte de lo que iba a ser los videojuegos en el futuro. Es un juego que se llama Dragon Slayer. Yo no sé si tú lo llegaste a ver. Se llama Dragon Slayer. Es un juego que es como si tú estuvieras viendo muñequitos y tú por comando le dices al personaje del juego, que es como un caballero de la mesa redonda que pelea con dragón y se para allá, qué es lo que tiene que hacer. ¿Me entiendes? Y ese juego, cuando yo lo vi de primera instancia, yo decía, wow, o sea, mira cómo ya ha ido evolucionando, porque gracias a Dios y gracias a los años que he vivido, yo he visto desde que empezó más o menos en los 70, porque yo jugué Asteroid en los 70 en arcade. ¿Me entiendes? Yo jugué Space Invader en los arcades. O sea, que yo sé cómo se veía la gráfica. O sea, que ha visto la evolución. Cuando vea eso mismo. Cuando ya yo veo este juego de Dragon Slayer, a mí me llamó mucho la atención el formato, el tipo de juego. Ya para los finales de los 80, que inclusive en parte de los 80, ya a mitad de los 80 te voy a hablar de lo que empezó, o sea, lo que culminó la época dorada, porque ahí es donde vienen los impuestos que se le ponen a los videojuegos. Okay. Ya entonces ponerle impuestos a los videojuegos subió mucho lo que es el valor del juego y lo que tiene que gastar el dueño del negocio por pagar ya los arbitrios de lo que es ese videojuego. Yo me acuerdo, antes jugaba una máquina de flipper, de pinball, a 10 centavos. Yo le echaba un bellón, una ficha de 10, como le quieran decir, pues yo le echaba 10 centavos, una moneda de 10 centavos, y yo podía jugar. Después de esa inflación, cuando vino ese impuesto a esos juegos, pues entonces ya de 10 centavos ya empezaba a subir a 25 centavos o a 50 centavos. Eso mismo también afectó a los videojuegos, porque la máquina de pinball se conoce como una máquina mecánica, no es tanto de video, a menos que no tenga el video integrado lo que es la parte de atrás de la de pinball. Okay. Pues ya ahí a mediados de los 80 se implementa esa contribución y ahí muchos negocios de lo que se conocen como negocios de papá y mamá, de los negocios de pizzería, empiezan a salir de lo que son los arcades, porque es mucho lo que tienen que pagar por tener ese arcade. Exacto. ¿Entiendes? Que a veces era más la inversión que la ganancia que a lo mejor obtenía. Correcto. Y entonces los únicos que sobrevivieron fueron las compañías grandes que podían absorber esa contribución, ¿entiendes? Entonces pues ya ahí es donde empieza a irse todos los negocios pequeñitos de pizzería, panadería, donde ya tú encontrabas muchos videojuegos, ya no lo vas a empezar a ver porque por ese impuesto eliminó todas esas tiendas, por decirlo así, esas pequeñas tiendas. Pero entonces ahí empiezan a proliferar lo que son los juegos en las boleras, en los juegos, lo que son en los cines, y los juegos pues lo que son en los moles, ¿entiendes?
Entonces, pues ya ahí es donde yo, por lo menos yo, en lo personal, y lo que yo he vivido, es donde yo digo que a mitad de los 80 ya la época dorada empieza a caer por ese arbitrio. Ok. Pero, ¿qué pasa? Que los desarrolladores de juegos, sabiendo que están eso, pues entonces empiezan a darle más duro a lo que es el videojuego. Ujú. Entonces, ahí fue donde sale el juego ese de Dragon Slayer. Yo no sé si tú te acuerdas, había un juego que se veía en 3D, que era de un vaquero que iba por diferentes, creo que era Time Traveler o algo así. Era un juego donde ese vaquero tenía que ir a diferentes épocas del tiempo. Ok. A hacer misiones, a matar diferentes personas, porque era como un tipo de vaquero. Y ese juego, cuando yo lo vi, que te voy a después conseguir esa información, yo me acuerdo, yo le hacía como que así, para ver si yo podía coger el muñeco, y eso era como decir un holograma, Un holograma, un holograma, y es donde yo veo, así que se llama hologram, así que se llama el juego. Hologram. Ok, ya. Okay. Hologram. Pues entonces cuando yo empecé a ver ese juego de hologram junto con el de Dragon Slayer, ¿me entiendes? Ya yo digo contra, o sea, esto está mejorando, y entonces ¿qué pasa? Que ahí es donde vienen los famosos juegos de pelea. Ahí vienen donde los famosos juegos de Street Fighter, famosos juegos de Tekken, Virtual Fighter, ¿me entiendes? Eso ya es la época de los 80. Por eso es que yo personalmente digo que la década de los 80 es realmente lo que es la época dorada, aunque viene desde los 70, ¿entiendes? Y ya ahí vamos viendo, ya ahí la gente, pues, ok, Street Fighter, ya yo conozco lo que es Street Fighter, ya yo he visto lo que es Tekken, Mortal Kombat, ya yo he visto lo que es Virtual Fighter, ¿me entiendes? Cosas así de pelea, sin no dejar atrás las máquinas de Neo Geo, que también tenía sus juegos de pelea, ¿me entiendes? Y ya pues ahí es donde yo digo que fue más o menos el principio y el final de lo que es la época dorada. Perfecto. ¿Qué compañía o compañías suplían, ¿verdad?, esta máquina, y cómo era ese proceso de exportación, especialmente, ¿verdad? Va a base de dos preguntas, ¿verdad? ¿Cómo era ese proceso de exportación y qué compañía suplía X o Y máquina que a lo mejor ustedes sabían, mira, por X, Y plataforma, porque antes no existía mucho lo que era el internet, que esta máquina estaba pegada? Yo me imagino que esas compañías le dejaban saber, mira, esta es la máquina que está realmente hype aquí en el país de origen. ¿Cómo era ese proceso de exportación y qué compañías suplían esa máquina aquí en Puerto Rico? Pues mira, el proceso para aquel tiempo todavía sigue siendo, pero yo te podría decir que era un poquito tedioso. Primero, Puerto Rico, o sea, nosotros no somos Estado, no somos independientes, nosotros somos, por decirlo así, Estado Libre Asociado, pero yo no quiero hablar de política. Sí, es un jefe. Pero tengo que mencionar esto porque Puerto Rico está afectado por lo que es la ley de cabotaje. Okay. O sea, todo producto que venga por mar tiene que ser por los Estados Unidos. O sea, que para que una máquina, por ejemplo, de Japón, que vaya a venir a Puerto Rico, tiene que ir a Estados Unidos y Estados Unidos venir a Puerto Rico. O sea, no puede ser directamente hacia Puerto Rico por esa ley. Pues, explicado eso, la pregunta que me hiciste, que quiénes eran las compañías, son todas, estamos hablando de Sega, estamos hablando de Namco, de Konami, pero la mayoría de las máquinas vienen de Japón, la mayoría. Llegan a Estados Unidos y Estados Unidos llegan a Puerto Rico. Ahora, no quiere decir que, por ejemplo, si la compañía era Sega, todas las máquinas van a ser de Sega. No, porque Sega, Namco, Konami, todos ellos compran máquinas a ellos mismos, ¿me entiendes? O sea, Namco compra máquinas a Sega compra máquinas a Namco, y ellos tienen un almacén, y ellos lo que hacen es que, por ejemplo, si la compañía, pues, mira, necesito que esa compañía me envíe una máquina, tantas máquinas de Sega, tantas máquinas de Namco, tantas máquinas de Konami, pues esa sola compañía tenía esas 3 máquinas, o sea, de esas tres compañías que hacían las máquinas, ¿entiendes? Pero el proceso, pues, yo digo que es tedioso, pero es por lo que es la ley de cabotaje, porque conocemos la ley de cabotaje, que todo tiene que ser por Estados Unidos y nosotros pagamos un montón. Por eso es que a veces, cuando tú juegas aquí en Puerto Rico y tú vas a Estados Unidos a jugar la misma máquina, a lo mejor allá la encuentras más barata que acá, porque acá te cobran todo, ¿me entiendes? Aparte de los impuestos, pues también te tienen que cobrar todos esos impuestos que vienen ahí. Aunque
hay compañías, y doy fe de esto, de que, por ejemplo, para el IBU y todo esto, cuando implementaron el IBU, hubo compañías de videojuegos que ellos absorbieron el IBU por no subir el precio al cliente. Okay. Y eso no mucha gente lo sabe. Okay. Pero sí sé de compañías que sí hicieron eso. Ok. Yo sé que ya me había mencionado uno de los juegos que exitoso a través de los tiempos, como Pac-Man, Space Invader, entre otros. Pero hubo un juego en particular que ustedes dijeron, esto es un bombazo de juego, porque por lo menos mi experiencia de las veces que yo iba, era bien raro que los juegos que yo pudiera jugar, porque había tanta fila para tú tener un turno para jugar en esas máquinas, que era DDR, pero DDR yo lo esquipeaba un poquito porque no era como que mi gusto, no era mi género. Pero lo que era Marvel vs. Capcom 2, lo que era Street Fighter, Mortal Kombat, o sea, era tanta la fila que yo decía, mira, no, yo me iba, como el tiempo era tan corto, que a veces me decía, tienes 5 minutos para jugar. Uno como, Dios mío, tengo que distribuir esos 5 minutos en máquinas que a lo mejor no eran tan populares, que me hacía más fácil. Como yo siempre me centralizaba en los jueguitos estos del Hammer, ¿verdad? El que uno... O sea, ese era el jueguito que casi nadie... Era bien rara vez que había fila. ¿Cuáles fueron esos juegos que decía, diablo, esto es un palo, hay que traer 3 máquinas de estas si es necesario? Pues mira, yo te puedo hablar de experiencia, o sea, de experiencia en lo que, en todos los sitios que he trabajado, pero esa pregunta es más personal. ¿Por qué personal? Porque a lo mejor un juego que yo diga, a mí me gusta un montón, realmente no es un juego de éxito. Y te voy a dar un ejemplo. Cuando yo trabajé en Guayama, a mí me llevaron un juego que me lo llevaron a esa tienda porque no hacían los números que supone que hiciera. Me lo llevaron allá. Y por eso es que yo digo que es más personal, porque yo no soy de esas personas que cree que un juego es una porquería, o que no sirve, o que no tuvo éxito. Yo creo que si el desarrollador de ese juego lo hizo por algo. Lo que hay que buscar es el mercadeo correcto para promocionar ese juego. Ok, el ejemplo que te voy a dar. Cuando yo trabajaba en Guayama, me llevaron una máquina de baile. Que esa máquina de baile solamente se hizo dinero cuando llegó nueva. Y estaba en San Juan. Eso era una máquina de baile con las manos, que sí, para aquí, para allá. Okay. ¿Qué pasa? Esa máquina de baile, cuando empezó a bajar de venta, la empezaron a mover en diferentes tiendas a ver si vendía. Y en la última tienda que le enviaron fue a la mía. ¿Qué pasó? Que yo veo, o sea, uno, por lo menos yo, que a mí me gusta este ambiente, yo quiero ver qué yo puedo hacer por esa máquina para que esa máquina le llame la atención al cliente. Mira, yo tuve que meterme a jugar esa máquina, aprender cómo funcionaba esa máquina. ¿Por qué? Porque si a mí no me gusta la máquina, si yo no entiendo la máquina, ¿cómo yo voy a hacer que un cliente juegue esa máquina? Pues mira, yo me tengo que meter esa máquina y saber cómo funciona la máquina. Entonces, hacerlo, que esto le pasa a mucha gente. La gente a veces juega, ay, a mí no me gusta que me mira, y eso pasa mucho en las máquinas de baile. A mí no me gusta que me estén mirando, o a mí o yo juego cuando no haya nadie, o yo juego cuando esté solo, ¿me entiendes? Pues no, eso es lo contrario que yo, como un supervisor de esa tienda, yo tengo que hacer. Yo tengo que hacer que la gente me vea jugando eso, ¿entiendes? Exacto. A veces uno se ridículo, pero es parte de lo que uno tiene que hacer para que esa gente primero se fije en la máquina, porque lo primero que tienes que hacer es que la gente se fije en la máquina. Y en esa máquina de baile, yo te puedo decir que yo hice un torneo de esa máquina de baile y seguridad me tuvo que llamar la atención porque en mi tienda se había pasado del límite de lo que los bomberos permitía. Wow. Y yo tuve que hacer un revolú y sacar esa máquina para afuera o sacar gente para afuera, pero o sea, el método de mercadeo que nosotros usamos, porque no puedo decir yo, porque también mi equipo para ese tiempo con quien yo trabajaba influyó parte en eso, el método de mercadeo que usamos para ese tipo de máquinas llamó tanto la atención de los clientes que los clientes no se querían ir. Los clientes que estaban adentro para ver el torneo, porque eso fue un torneo, y la gente que estaba pasando afuera quería entrar para ver qué era lo que pasaba allá adentro. ¿Entiendes?
Pero por eso digo, eso es un ejemplo de lo que es una máquina que no estaba vendiendo mucho, pero en un sitio en específico nosotros hicimos un trabajo que se logró de que esa máquina vendiera. Ahora, a nivel general, y en mi experiencia, en los años desde que yo empecé a trabajar en el 94, una de las máquinas que llamó mucho la atención fue Mortal Kombat. O sea, ese juego, lo que fue Mortal Kombat, lo que fue Killer Instinct, las máquinas de pelea, para aquel tiempo creo que estaba Marvel Super Hero también, pero lo que fue Mortal Kombat, o sea, Mortal Kombat, habían sitios que tenían que tener no uno, no dos, tenían que tener 3 arcades para dar abasto a los clientes porque las filas eran largas. Sí, que o sea, Mortal Kombat, cuando yo vi Mortal Kombat que llegó, especialmente la 2, no la 1, la 2, cuando llegó la 2, mira, eso era de que había que hacer una fila y si tú te ibas y perdías el lugar y perdías los tokens. Exacto. O sea, era un juego que llamó tanto y tanto la atención de la gente porque Mortal Kombat, lo que fue Mortal Kombat, como Time Killer, fueron los primeros juegos que trajeron gore, o sea, que trajeron sangre, ¿me entiendes? Ese tipo de yo supongo de video que es bien fuerte para el ojo, o sea, inclusive hubo gente que no podía ver ese juego. Por eso que yo supongo que eso fue bien, a través del éxito, también hubo, que también influye en éxito de un producto, lo que es la controversia, porque, ¿verdad? Para no desviarnos del tema como tal principal, que mucha gente pues conoce que Midway fue la compañía desarrolladora de Mortal Kombat y fue un género que, como usted dice, diferente, fuera de lo que era común. Trajo mucho controversia a través de la violencia que tenía el juego, lo que era la sangre. ¿Cómo, verdad? Bien resumido, ¿cómo ustedes lidiaron con eso? Porque usted me dice que, ¿verdad? Tenía que traerse 1, 2, 3 máquinas si era necesario extra por el éxito. Pero hubo un pequeño controversia de ese juego. ¿Cómo ustedes hicieron para tener esa máquina vigente? Estar supervisando qué público podría jugar esa máquina, porque la verdad, para aquel tiempo eso era violencia para los niños. Ustedes dejaban que algún niño tocara. ¿Cómo ustedes lidiaron con esa controversia a través de ese juego de Mortal Kombat? Pues mira, la compañía, en este caso Midway, hablando de Mortal Kombat en específico, ellos saben que era lo que ellos estaban haciendo, ¿entiendes? Y en la programación del juego, ellos tenían unas opciones donde tú le podías quitar la sangre, donde le podías quitar, o sea, el color. O sea, ¿me entiendes? Eso mismo, el color de sangre se lo cambiaban, en vez de rojo se lo ponían amarillo o lo ponían verde. Y esa opción, pues entonces entró en vigor en lo que son los salones de videojuegos, es que teníamos que eliminar esa opción de violencia. Aparte, se supone que todos los salones de videojuegos tengan en un punto visible, estoy hablando de todos los salones de videojuegos, todos. O sea, cualquier salón que tenga una máquina de videojuegos tiene que tener en un punto visible lo que se llama los AMA stickers o el póster de los AMA, que es lo que regula y lo que te dice el tipo de violencia o el tipo de máquina que es. Por ejemplo, las de carro pues son aptos para todas edades. Las máquinas como por ejemplo Mortal Kombat, como para aquel tiempo Time Killer, Killer Instinct, la mayoría de peleas tenían que tener un sticker rojo donde diga que estas máquinas de violencia, ¿entiendes? O sea, todos los canales de videojuegos tienen que tener ese póster donde clasifique las máquinas y cada máquina tiene que tener en un sitio visible un sticker que diga la categoría de esa máquina. ¿Entiendes? Y así fue que fueron lidiando con lo que fue eso. Pero como o sea, todo, es similar máquina, a los videojuegos de ahora que vemos en la esquinita la clasificación del juego, que si es Mature, correcto. Everyone. O sea, es algo también similar a las máquinas arcade. Correcto. Pero el AMA sticker pues viene de eso mismo, porque tiene que ser, solamente se le pone los AMA stickers a lo que son juegos de video. Los juegos mecánicos no se le no llevan nada de AMA. ¿Entiendes? Y así fue que fuimos más o menos lidiando, pero todo también fue un proceso, ¿me entiendes? Al principio pues se tenía esto, pues pues la gente fueron dando quejas de esto, ya pues el gobierno pues interfirió, aquí tiene que haber esto, entonces lo que hicieron es que para aceptar esas máquinas de video de violencia, pues le subieron el costo
de lo que es la licencia, y ahí, ¿entiendes? Ya volvemos a lo que habíamos hablado anteriormente. Oh, wow. O sea, que a veces hasta el mínimo detalle todo era tan importancia porque era un negocio viable, porque era algo que estaba su apogeo. O sea, que a veces pequeñas limitaciones como este tipo de controversias. Es por eso que, ¿verdad? La edición de Super Nintendo con la de Sega, vemos que en Mortal Kombat pues, uno tiene la sangre azul, otro tiene la sangre, por lo menos en Sega, que por lo menos que yo lo jugué en casa de mi primo, y decía, pero esto se ve diferente en el Mega Drive. Es que pues, por lo menos Sega lo permitió, pero Nintendo, ¿verdad? Que es un poquito más familiar, pues no. So, que no sabía eso tampoco, que había pasado Correcto. también con la máquina arcade. So, le pregunto, Jerry, sé que me había mencionado que un tipo de propaganda que ustedes hacían era que ustedes probaban el juego y a través de un tipo de recomendación, porque a lo mejor le preguntaba, mira, ¿de qué se trata ese juego? Y como ustedes ¿verdad? Probaban el juego, que es algo similar que hacen los streamers. Muchos streamers prueban los juegos antes de su lanzamiento, de dar ese tipo de crítica. Era como un tipo de propaganda, pero adicional a eso, como lo que usted me comentó de la máquina de baile, que se volvió un caos en cuestión de público a través de tipos de propaganda que ustedes hacían, había también un tipo de propaganda con estas compañías para atraer ese público, como que mira, tengo que ir a un salón de arcade, si no, o sea, no muero feliz. O sea, había un tipo de propaganda para aquel tiempo. ¿Y cómo era, más o menos? Pues mira, la propaganda en sí, el tipo de mercadeo que usaban, por ejemplo, hay una compañía de videojuegos que está actualmente en Puerto Rico. Ellos nunca invirtieron en mercadeo, ¿me entiendes? Ellos nunca pusieron anuncios por televisión. Hay otras compañías que sí ponen anuncios por televisión. Por ejemplo, yo he visto anuncios de Dave & Buster's, yo he visto anuncios de Chuck E. Cheese. Y eso pues le funciona. Ahora, para los tiempos de antes, la mayor propaganda era el mismo cliente. O sea, el que el cliente saliera con esa emoción de ese salón de juego, que le fuera a decir a cualquiera, tú tienes que ir allá para que veas este juego. Esa era la mejor promoción que podían tener para aquella época todos los salones de videojuegos. Inclusive, con esa promoción es que hicieron lo que realmente fue la época dorada, porque yo me acuerdo cuando yo era chiquito, yo iba al salón de videojuegos en San Juan, en Plaza de las Américas, y eso siempre estaba lleno. Y yo no vi ningún anuncio de esa tienda, ningún anuncio. ¿Cómo es posible que esa tienda siempre estuviera llena cuando mi mamá me llevaba allá? ¿Entiendes? O sea, siempre estaba así. Y yo ahora que soy grande, pero por la experiencia que tengo, yo asumo que es, ¿me entiendes? La recomendación de los mismos clientes. Y es la mejor, inclusive, es la mejor promoción que puede tener cualquier compañía, así sea de videojuegos, así sea de cualquier compañía que tenga, sea de restaurante. El feedback de esa persona, la experiencia, es lo que transmite. Correcto. Esa es la mejor promoción que puede tener cualquier compañía en cualquier ambiente. El que un cliente te recomiende ese sitio. Okay. Y así, y de ahí fue que partió, yo te diría, que fue el éxito que tuvo en los salones de videojuegos en los años 80 y 90. Ok, a través de las máquinas, yo supongo, porque sí veía una que otra cosa que decía, mira, no moleste esa área, que hay una actividad o algún pequeño torneo, y yo no sabía ni qué era eso. Yo que quería ir a jugar, ¿verdad? ¿Hubo algún tipo de evento o torneos? Yo sé que esto ahora es la orden del día a través de los eSports, que a través de, ¿verdad? Lo que es Yo Soy un Gamer, Hambo, en conjunto con el gobierno de Puerto Rico, están tratando de lo que es meterle ese hype a la gente y fomentar lo que es los eSports o los deportes electrónicos aquí en Puerto Rico. Pero para aquel tiempo, ustedes veían el alto público que tenía y el éxito, los salones de arcade, ¿hacían algún tipo de actividad, ya sea cuando la máquina, ejemplo, Mortal Kombat, Street Fighter, era un éxito que ustedes decían, mira, puedo hacer un torneito, puedo hacer esto, o para promocionar esta máquina, mira, el que participe se gana este premio? ¿Había actividades así en los salones arcade antes en Puerto Rico? Mira, sí, yo te diría que mientras yo estuve cogiendo de lado a lado en diferentes tiendas, sí se hacían torneos, se hacían bastantes torneos. Y los torneos funcionaban de esta forma. Se dividía la isla en 3 secciones.
el área norte o el área metropolitana, el área sur y el área oeste. Ok, entonces, cada gerente de su tienda se encargaba de crear el hype de esa máquina. O sea, cualquiera, porque yo hice montones de torneos, montones. O sea, yo te puedo decir que hice alrededor de 15 torneos. Wow. O sea, yo te podía hacer de 2 a 3 torneos por año en diferentes sitios. ¿Pero por qué? Porque o sea, los torneos primero empezaban lo que era en la región, o sea, por las regiones, después iba por decir, o sea, cada uno tenía uno, ¿me entiendes? O sea, las 3 regiones cada uno tenía uno. Después de eso se llevaba la representación a uno grande, ¿entiendes? Entonces, lo que se hacía era, me acuerdo, uno de los torneos que se hizo fue Marvel vs. Capcom 2. Okay. ¿Por qué? Porque se vio que en todas las tiendas esa máquina siempre estaba y la gente estaba ahí metida. Entonces, pues vamos a hacer un torneo. Mira, hicieron un torneo y yo me acuerdo, yo fui al torneo de Mayagüez, yo fui al torneo de Ponce, yo fui al torneo de San Juan, de Plaza de las Américas. A los 3 torneos yo fui. Y esos mismos 3 torneos, todos los gerentes que hicieron sus torneos fueron allá. ¿Por qué? Porque el gerente se encargaba de llevar a su equipo. ¿Entiendes? O sea, ya no era tanto. Mira cómo nosotros nos integrábamos tanto con los clientes. Que se llevaban su grupito decía, no, este es mi equipo, wow. Y este es el que va a repartir, ¿entiendes? Así mismito. Sí. Entonces, por eso es que los gerentes que son viejos como yo, refiero a los gerentes que llevan season como yo, que son unos pocos que están por ahí, sabemos lo que realmente son torneos y cómo se llevan a cabo. No es lo mismo como se lleva ahora mismo los eventos de torneos, que inclusive allí fue que yo coincidí contigo en First Attack, que es uno, el desarrollador, el anfitrión de ese evento, Mono, que es uno de los sí, Mono, que lo conozco. Sí, que lo conozco también. Pues antes nosotros teníamos que ir a las tiendas donde estaban esos videojuegos. Ahora no, ahora tú todo lo puedes acomodar en un sitio, ¿me entiendes? Exacto, y entonces puedes tener muchos spots en ese sitio y ahí tú lo puedes correr. Antes no, antes teníamos que ir a los sitios. Y a diferencia de lo que es ahora con lo de antes, es que a veces el gerente se iba con el grupo de muchachos en ese road trip para esa tienda. Sí, porque yo supongo, ¿verdad? Porque por lo menos ahora ha pasado y pues yo antes pues no tenía carro y decía, diablo, o sea, quiero ir a ese torneo pero no tengo carro, y yo supongo que el gerente decía, mira, vamos a montarnos en mi carro, a lo mejor no caben mucho, pero los que quepan ahí, a lo mejor los papás de fulano, se llevaba también un grupito. O sea, que yo me imagino que hacían todo un enredo para que ustedes puedan ir allá a ese torneo. Sí, correcto, así mismo. Entonces, eso, o sea, los torneos, pues, ¿me entiendes? Siempre fue, o sea, el torneo siempre va a ser una herramienta vital para lo que es el ambiente de los videojuegos. O sea por internet, sea en persona, el torneo siempre va a crear la competencia y a la gente le gusta competir, ¿me entiendes? Ahora mismo el hijo menor mío, Jonathan, él está envuelto en lo que es lo de Tekken y él conoce la comunidad Tekken y a mí me encanta. Mira, yo jugué Tekken hasta la Tekken Dark Resurrection, hasta ahí, y de ahí no jugué más nada. Traté de jugar la 6 y la 7 y como que no tengo tiempo para dedicarle, realmente necesita tiempo. Pero ahora pues por la pandemia, ¿me entiendes? Pues no se puede ir a muchos lugares, pero antes de esto, o sea, de la misma forma que se hacían los torneos antes, que se llevaban los grupos, mira, yo conocía grupos de gente que iban a diferentes tiendas en Puerto Rico a jugar las máquinas de baile. Wow. Y ellos venían de San Juan, mira, pues tal día nos vamos para Mayagüez y todos se iban de road trip hacia Mayagüez a jugar Mayagüez. No, tal día nos vamos para Ponce y todos se iban de road trip para Ponce, ¿entiendes? Wow. O sea que de esta forma tú creas lo que es un bond, o sea, con ellos mismos, ¿me entiendes? Y cuando nosotros como empleados, por no decir gerencia, nosotros como empleados nos relacionamos así con los clientes, se puede hacer muchas cosas, ¿entiendes? Se puede hacer muchas cosas y entonces tomar siempre en consideración el cliente, porque a veces no por tirar como que mala vibra por ahí, pero a veces habían gerentes que querían hacer los torneos a su forma. A su forma, no, pues yo soy el jefe aquí, yo qué hacer, y no, tú tienes que es mi a veces zona. ceder con lo que ellos te piden.
Exacto. ¿Entiendes? Le iba a preguntar, o sea, había un tipo de rivalidad con los gerentes que decía, oh, por lo menos yo con mis amistades, si algo pasa, nos vamos a los personajes, ya sean Smash, Mortal Kombat, o sea, ahí nosotros resolvemos. O sea, había algo que decía, ¿verdad? A través de ese conflicto que te decía, mira, olvídate de eso, vamos a jugar. Ustedes los gerentes participaban de esos torneos como que gerente tal versus gerente tal y hacían un alambre de púa general de la máquina. Había cosas así bastante chéveres o solamente decían como que, mira, juego contigo después o no quiero jugar nada contigo. O sea, jugaban Pues ustedes mira, como gerente. no, fíjate, las ganas no faltaron. Lo que pasa es Ok. que el tiempo no nos daba. Oh, ok, sí, O exacto. sea, ¿me entiendes? Sí podía haber o sea, sí había como que esa jiñita entre gerente y gerente, pero eso era backstage, ¿me entiendes? Exacto, exacto. No en los torneos, porque es que realmente los torneos había tantas personas y había que coger tantos juegos Ujú, con tan poquito equipo. ujú. ¿Me entiendes? O sea, no como ahora, como el ejemplo que te di ahorita, que allá en el centro no está todos los spots y ahí se puede coger varios torneos a la vez. Pues acá, pues al no tener tanto equipo, como tanta facilidad, pues realmente eso no se podía dar. No se podía dar por esas circunstancias. Sí las ganas estaban, Ujú. pero no se podía dar. O sea, y yo me imagino que la organización era un poquito más complicada porque ahora, pues, a través de Toxin, ¿verdad? Saludito a uno de mis maestros en cuestión de organización ¿verdad? De estos eventos así, competencia, que eres parte del staff Uh -huh. de lo que es First Attack, el equipo de mono. La organización era un poquito más complicada porque ahora todo lo resuelve tu laptop con tu bracket, fulano contra fulano. Yo me imagino que antes era todo manual, ¿verdad? Una libretita sacando, o lo que yo veía, lo que antes lo ponían en una cartulina y bojaban, o de estas pizarras de escuela que eran removibles, y bojaban fulano contra fulano, y juré de esto, y, o sea, era así, ¿verdad? Supongo que era más Correcto. complejo. Correcto. O sea, antes no había tanto las facilidades de la computadora y el tener una computadora antes realmente significaba que tú tenías dinero, ¿me entiendes? Y no todo el mundo podía. Yo los primeros torneos yo lo cogí a mano. O sea, dame tu nombre, y yo mismo tiraba lo que era la orden de que quién va después, y entonces todos me caían encima de mí, cuando yo voy, no, tú vas después de este, ¿me entiendes? Todo eso se hacía a mano. Ahora hay un programa que eso te lo coge y eso te lo tira ahí, Exacto, tú que tienes ahora que es buscar dónde estás y ya, fácil. pero todo eso era a mano. Y inclusive, como tú decías, nosotros usábamos una pizarrita y escribíamos tal, porque a veces eran tantas las personas que tú no podías gritar porque no te veían, tú tenías que levantar la cartulina de tal persona versus tal persona. Pues, te digo porque las veces que, o sea, algunas veces que yo a veces visitaba el de Ponce, era bien raro, pero casi siempre de Guayama. Pero veía ese tipo de actividad y yo veía esa pizarra y esa gritería, fulano, esto, ¿sabes? Yo veía así, pero yo, ¿sabes? Como estaba pequeño, no estaba muy entrado a esto. Yo iba a entretenerme a jugar, o sea, no sabía, yo veía manganzones ni nada, pero no sabía de esto. So que yo supongo, y lógicamente, porque ahora es bien fácil, hasta el mismo participante está pendiente cuando le toca, porque ellos están pendientes de lo que es el bracket, ok, me toca esta hora, esto. O sea que ahora es mucho más fácil. So que mi respeto, porque lidiar con público, primero que nada, lidiar con personas no es fácil. A través de una competencia peor, que se siente la tensión, tratar de que tener el control de todo y a veces no tener las herramientas que ahora todo es sumamente fácil al alcance de tu mano. O sea, es de respeto, créeme. Es de respeto. Correcto, sí. Es de Es verdad. respeto. O sea, no es fácil. Así que... Pero la gente lo hacía llevadero, ¿me entiendes? Porque también había personas que sin interés ninguno te ayudaban, ¿me entiendes? Okay. O sea, ellos, no, pues yo te ayudo en esto, no, pues hay que buscar a esta persona, pues yo voy y lo busco, bye, ¿entiendes? O sea, que a veces me decía, mira, ¿quieres darte un ice y un poconcito, un convito? Mira, toma, por ayudarme. Y pues está bien. Esa la paga. Le invitaba a comer. Esa la paga. Le invitaba a comer. Exacto. Así que está gozando. ¿Quién sabe si todas estas actividades que en un momento en el pasado se dieron en estos salones que inculcaron de alguna manera lo que se ve ahora, lo que es Red Rooster, ¿verdad? Lo que es Mono, que hace lo de First Attack. ¿Quién sabe si ustedes como pioneros fue lo que influyó, ¿verdad? A lo que se está viendo ahora o lo que se está tratando de fomentar, porque es a veces un tema un poquito complejo, es un tema, o sea, es algo nuevo que a lo mejor muchas personas como generación de mis padres pues lo ven como que, este va a jugar,
pero realmente los esports han evolucionado grandemente, que grandes empresas han sido grandes auspiciadores, eso de los equipos, de que cada manager hacía su equipo para llevarlo, lo vemos ahora en la Overwatch League, en League of Legends, que vemos todos esos equipos y a veces muchos de estos jugadores ahora reciben un sueldazo más grande que estos jugadores del NBA, de fútbol, o sea que Correcto. ha cambiado, o sea, grandemente, y quién sabe si estas pequeñas competencias, no todo solo aquí en Puerto Rico, sino en otros países de Latinoamérica o Estados Unidos o, ¿verdad? Japón, pues, o sea, inculcaron lo que se está viendo ahora, o sea, que nadie ha visto ese proceso y a lo mejor ante sus ojos ver como que, wow, la evolución de lo que yo hacía antes, todo ese revolú, ¿verdad? Para de una Correcto. forma u otra, ¿verdad? Crear esta dinámica juvenil entre entretenimiento a como se ve ahora. Usted dice, no, esto es un mame, porque están las redes sociales también. O sea, a veces tú pones un evento, lo subes a Facebook o haces un pequeño grupo y ya eso, con los shares, ya eso se distribuye solo. Que, o sea, la organización de estos eventos, estos salones, pues, yo supongo que era un poquito complicado. Correcto. Así que, Eso es verdad, eso es verdad. qué bueno. ¿Verdad? A base de todo lo que ha tratado, ¿verdad? Había algo, porque yo sé que muchas de las cosas, ¿verdad? Y esto va en base a la pregunta también de la propaganda. Había algo que influía en televisivo, ya sea una película. Yo recuerdo una película que a mí me gustaba un montón, que se veía este tipo de competencia, especialmente con máquinas arcade. No sé si usted ha visto The Wizard. Sí. O sea, ese tipo de películas, algo, ¿verdad? Influía también en lo que era este tipo de asistencia, o sea, lo que era la moda. Aquel entonces, también yo me acuerdo que había visto competencia o sea, a través de la historia, que uno dice, uno se sienta a ver cosas y había hasta un torneo una vez en los 90 en una cárcel. O sea, que era de Sega. No sé si usted llegó a ver eso de algún modo. Eso lo vi en un documental una vez. O sea, que a veces todo eso influía en lo que era la competencia y la asistencia de esta gente. Había algo ahí antes de los 80 o 90, una serie que hablaba sobre esto. De este Pues mundo. mira, siempre eso ha existido, ¿me entiendes? Eso sí, o sea, siempre sale la película primero y después sale el juego, ¿entiendes? Es raro, yo creo que eso de un tiempo para acá en que empezó a salir el juego primero y después la película. Pero antes, yo me acuerdo, por ejemplo, la película Robocop. Yo me acuerdo cuando salió Robocop y hubo un arcade que se llama Robocop. Me acuerdo uno que es el clásico Terminator, que era una máquina de pistolitas, y tú jugabas, prácticamente el juego era la película completa. También antes de Terminator y antes de Robocop, me acuerdo de Tron, la película Tron, eso era, me acuerdo el arcade, tú te tenías que meter dentro de una cabina y hacer como que estás tirando los discos. Me acuerdo de eso, estuvo en San Juan, cuando eso yo no trabajaba, yo era cliente de Tron. Muchos juegos de Marvel, las películas de peleas de Marvel vs. Capcom, Marvel Super Hero. O sea, que todo eso X-Men. influía. Imagino que iban Sí, clientes decir, influía. mira, tienes la máquina de las tortugas Ninja, que eso también fue un hype ochentoso, noventoso, que hay una máquina también que es arcade. O sea, que todas estas películas, no tan solo que se enfocaban en lo que era el mundo arcade, sino películas exitosas como Terminator. Cuando venía la máquina, Star Wars, me acuerdo de Star Wars. la gente la pedía y todas esas cosas. O sea que una forma. Pues mira, influyó. sí, inclusive eso salió ya desde los 80, o sea, en los 80, mediados de los 80. Y esas máquinas lo que hacían era eso mismo, o sea, la ponían en sitios estratégicos de que, espérate, esta es la película, vamos para allá. Okay. Me imagino yo que lo usaban de gancho, porque para ese tiempo yo no trabajaba todavía ahí, si no era cliente, pero yo como cliente, yo cuando entraba, y me acuerdo, la primera máquina así que yo vi fue Tron. Okay. Y yo decidí, ¿qué es eso? Y yo no había visto la película Tron. Mi mamá para aquel tiempo fue que me dijo, eso era de una película, y la vi y la jugué. Ahora, sí, el primer juego de la película que yo vi, que me acuerdo, fue Star Wars, y era una maquinita, una nave que tú tenías que matar a todas las naves estas de Darth Vader y todo esto, ¿me entiendes? O sea,
Eso siempre ha estado y yo creo que eso siempre va a seguir. No creo que tanto en los arcades ahora, porque ahora pues no hay como que tanto, ¿me entiendes? No es lo mismo, o sea, con la salida de las consolas y todo esto, pues no es lo mismo. Pero sí puede ser que haya algo. Eso yo le iba a preguntar, que es la penúltima pregunta, pues ya estamos casi culminando lo que es la entrevista. ¿Qué factores hubo en ese descenso del público, a veces cierre de algunos salones arcade en Puerto Rico? Yo supongo que uno de los factores que mencionó fue eso, el home console, ¿verdad? De estas consolas caseras, como es Nintendo, Atari, Mega Drive, Dreamcast, todas estas home consoles que salieron, obviamente porque la generación de los videojuegos había estado cambiando o en plena evolución. Eso es uno de los factores, pero me gustaría que usted me lo explicara más a detallado. ¿Y qué otros factores hubo o hay que han mermado lo que es la asistencia de las personas en estos salones arcade? Pues mira, realmente yo no quiero pensar de que, y te digo yo, ¿entiendes? Porque yo amo esta industria, o sea, a mí me gusta esta industria. Pero como decía mi mamá, no todo dura para siempre, ¿me entiendes? Siempre tiene que haber algo que siempre se tiene que acabar. Pero a mí me gusta por lo menos de que dure hasta donde tiene que durar. Tampoco lo excedo porque a veces exceder las cosas pues no, como que tienen un mal sabor. Pero una de las cosas, pues como estaba mencionando en el tema pasado, sí, las consolas de videojuegos afecta realmente lo que son los salones de videojuegos. Con la llegada del internet, con el avance de la velocidad del internet, con los programas estos de emuladores, eso yo considero que le dio un gran cantazo a lo que son los salones de videojuegos, porque ahora mismo un arcade que yo podía tener, un arcade, ¿me entiendes? Ya yo lo puedo tener hasta en el mismo celular, con un emulador que yo baje en el celular, ¿entiendes? Pero, lo que yo considero que ha alargado es que realmente esto no haya decaído en su totalidad, es que el ambiente nunca es el mismo. O sea, si el cliente le gusta el ambiente de competitividad con la interrelación, ¿entiendes? Con las relaciones con las otras personas, el salón de juego, el salón de arcade, para mí no va a morir, porque ese ambiente tú no lo vas a conseguir en tu casa. Exacto. En tu casa tú vas a conseguir tu ambiente familiar. Ok, puedes conseguir el ambiente competitivo a través del internet, pero no es lo mismo tú estar hablando, entiendo, ahora mismo como estamos hablando tú y yo, a cuando estamos hablando por persona. Y estoy tomando fuera de lo que es el COVID, porque pues por el COVID se ha eliminado muchas cosas. Estoy hablando de que el COVID no existe, como si el COVID no existiera. En general. Ajá, o sea, la ventaja de los salones de juego, de los salones de arcade, es que te crea ese ambiente. Aparte de que es un ambiente seguro. Y me acuerdo una vez en mi trabajo, una mamá se me acerca y me dice, yo prefiero que mi hijo esté metido aquí y que yo sepa que está aquí, a que él esté en otro sitio y yo no sepa dónde está ni qué está haciendo. ¿Entiendes? O sea que en los salones de arcade, sin querer, a los papás le dan un grado de seguridad. O sea, estoy hablando de esos papás, por ejemplo, en el caso de esa señora que se me acercó y me dijo eso. En el caso donde yo siempre he trabajado, yo siempre promuevo la seguridad. O sea, la seguridad ante todo. La seguridad del cliente ante todo. Okay. Primero la seguridad, después asegurarme de que se esté divirtiendo, porque si el cliente no se divierte, entonces no va a ir para mi tienda. Exacto. ¿Entiendes? Y yo creo que eso es lo que ha alargado realmente el que los salones de juego no se hayan ido. Ahora, sí, yo creo que los salones de juego necesitan un cambio. Okay. Tienen que tener un cambio, o sea, todo es adaptación y hay que hacer adaptaciones a los salones de juego. Si no se hace una adaptación, y te puedo decir, en estos próximos 10 años, los salones de juegos no van a durar. O sea, tienen que adaptarse y esto va para las personas que vayan a ver este video, personas que estén en este ambiente. Mira, tienen que adaptarse, no pueden estar pensando de la misma forma que pensaban en los años 80, 90, ni inclusive ni los 2000.
porque ya estamos en el 2021, ¿me entiendes? Estamos hablando de que ya vamos 20 años. Tienen que hacer cambio y tienen que adaptarse. Yo tengo un montón de ideas, lo que pasa es que yo no las digo porque me las jodan. ¿Entiendes? Exacto, yo sí, bueno. Pero, ¿entiendes? O sea, yo no las digo porque me las jodan, exacto. Pero yo sí tengo un montón de ideas. O sea, yo en este tiempo que hemos estado en este encierro, me ha dado tiempo para reflexionar realmente todos estos años que yo he estado en este ambiente. Y uno se pone a pensar que contra, o sea, yo hice esto con esto que se supone que no machea, o sea, tengo un equipo que es de los años 90 y en el año 2020 yo estaba haciendo esto, como, o sea, imagínate si yo tengo equipo o de esto que sea del 2020 que yo hubiera hecho. Y entonces, pues, pensando en eso, ahí es que yo digo, tienen que hacer cambios, o sea, realmente tienen que hacer cambios para alargar la vida de lo que es los salones arcade. Y Japón es uno de los sitios que ellos hacen muchos cambios en cuanto a ese aspecto, o sea, en cómo que ellos pueden hacer para seguir seguir en ese ambiente de lo que son los arcades. Pero acá lo que son Estados Unidos y más Puerto Rico, Estados Unidos no tanto, sino más Puerto Rico, necesitan un cambio. Por eso es que tú ves que las personas, por ejemplo, como Mono, las personas que los de Tekken, que se pasan Jonathan con ellos, ellos son personas jóvenes, ellos tienen muchas visiones, ellos tienen muchas ganas de echar este ambiente adelante y lo están haciendo. Personas como tú, o sea, que buscan y se orientan realmente de cómo hacer este ambiente que sea más llevadero, atraer más personas, llegar a más personas. Y son personas que yo felicito porque son personas que vienen de la nueva cepa, son personas jóvenes que tienen un montón de ideas y a ustedes hay que ayudarlo, hay que apoyarlo, hay que darle toda la orientación que ustedes necesitan para que realmente este ambiente siga. Pero vuelvo y repito, a todos esos supervisores de compañías grandes de entretenimiento tienen que hacer cambios para ver cambios en sus localidades. Si no los hacen, realmente vamos a seguir bajando hasta que desaparecen. Wow. Grandes consejos, porque realmente le iba a preguntar como que relacionado a eso, como que qué estrategias pueden usar en cuestión ¿verdad? Y creo que la mejor la palabra es adaptarse, y eso es en toda compañía. O sea, pregúntenselo a Blockbuster, que de hecho estaba viendo ayer un documental en Netflix, y creo que la parte fundamental de eso que fue fracaso fue que no se adaptaron a los tiempos y obviamente a los cambios. Así que excelente palabra. Jerry, ya culminando esta entrevista, sí, esta es la pregunta clásica de todos los talent shows, de todos los artistas, de todo. Sí. De toda entrevista. De toda entrevista. Si tuviera la oportunidad de una máquina del tiempo, ¿verdad? Y volviera a esos tiempos que hemos hablado durante esta hora, casi hora y media, ¿cuál sería el tiempo exacto y por qué? Esos tiempos dorados de los arcades que usted a veces cierra los ojos y wow, esa pregunta es... Sí, es tiempo dorado y es nostálgica. Pero yo siempre, desde los años 80, o sea, cualquier año de la década de los 80, 81, 82, 85, hasta el 88. O sea, yo me acuerdo, antes de trabajar, o sea, cuando yo iba a un salón arcade en mi pueblo, y ese salón arcade tenía, te podría decir, como mínimo, tenía como 15 máquinas de videojuegos nada más. Yo volvería a ese sitio, a esos negocios de mamá y papá que allí tú jugabas y ahí mismo comías porque te daba hambre, porque yo no sé si a ti te pasa eso, pero a mí me daba hambre después que yo terminé de jugar. Sí, exacto. Uno todo sudado, uno con los dedos ahí casi con calambre, pero uno con esa hambre, sí. Ya, fíjate. O sea, ese es el motivo que uno pero te digo, o sea, mi época favorita fue los 80, pero, o sea, es la favorita mía, pero no quiere decir que las otras épocas no las disfruté. O sea, yo
a la época de los 90, a la época de los 2000, mira, yo me acuerdo, a la época de los 2000 ya empezaron a salir las máquinas de tipo de ejercicio, o sea, tipo cardio, ¿me entiendes? Las máquinas como DDR, máquinas como Mocha Boxing, máquinas como Virtual Cop, son máquinas que ya te requería ejercicio físico. Y eso fue ya como que otro boom de esa época, y yo la disfruté. Porque el torneo... Y matando ese mito que los videojuegos te crean una vida sedentaria, que yo me imagino que ese hype de esos juegos, pues, como que fueron matando ese pues mira, mito. Correcto. Inclusive, vamos a suponer de que eso no existía antes de que existiera todo lo que era la máquina de tipo aeróbico, de tipo de ejercicio. Habían padres que se me acercaban, padres que tenían confianza conmigo, y me decían, yo tengo miedo de que mi hijo cree una vida sedentaria. Por esto yo digo, mira, realmente, si a su hijo le gusta algo, búscale lo que a él le gusta para que haga lo que tenga que hacer. Un ejemplo. Yo siempre he dicho que los videojuegos es un ejercicio no físico, pero sí mental. O sea, toda aquella persona que domine cualquier tipo de juego, y podemos hablar de lo que es la gente de ahora, o el tipo de juego de ahora, con el tipo de juego de antes, que ya mismo te voy a decir. Yo siempre he dicho que las personas que dominan un juego que siempre tenga dificultad en la vida personal de esa persona, va a aprender a resolver problemas, porque él ha tenido la habilidad de resolver un problema en un videojuego. Ahora, no me refiero a lo que te dije ahorita de que los juegos de ahora, los juegos de antes a veces no tienen ni final, ¿entiendes? No tenían final. Entonces tú tenías que tener la habilidad de seguir pasando hasta que te cansara, o hasta que se reseteara la máquina, que era lo que pasaba, por ejemplo, en el caso de Pac-Man, de Galaga, de tipos de juegos así que no tienen final. Pero ahora mismo hay juegos de shooting que como se haga, pues me mataron, pues respawn y ya seguí. O sea, exacto. Eso yo no lo veo como que si es divertido, no me malinterprete de que no sea divertido, pero lo que yo no veo es dónde está la dificultad o el esfuerzo que uno porque ¿me entiendes? Porque, bueno, no la dificultad, porque realmente, o sea, la dificultad la tiene, pero por ejemplo, o sea, no hay como que una forma de que realmente tú puedas buscar resolver esa situación de que no te maten, porque siempre te van a matar, ¿entiendes? En los juegos de shooting siempre te van a matar. Es como los juegos, yo ahora mismo estoy jugando Dead by Daylight por computadora, y a mí siempre me tienen que matar, ¿entiendes? Yo lo juego pues como las personas juegan los juegos de shooting, porque me gusta cómo se ve, pues, en los juegos de shooting, pues me gusta disparar, a lo mejor para subir unos levels, pues así mismo yo juego Dead by Daylight, pero yo no considero de que esos son juegos de resolver problemas, porque comparados con los juegos de antes, donde realmente tú tenías que verificar cómo... Era un rompecabezas completo. ¿Cómo resolver un rompecabezas? Y que antes no había YouTube ni nada de eso. Que no es como ahora, que a veces tú estás trancado, vamos a buscar en YouTube cómo solucionar. Esto no, eso era a través de una revista, si acaso, o tuvimos romperte la cabeza. Exacto. Exacto. Tenías que comprarlas en bundle y todo, pero antes realmente no tenías eso. Tú no tenías el acceso a internet para ver de qué tú sabes juego. Tú tenías que romperle el frío en ese juego ahí, ¿me entiendes? Y lo que es la temporada de ahora, pues es lo que los gamers de antes dicen con los de ahora. O sea, está bien, ustedes tienen todo el acceso posible para resolver el problema de ese juego. Nosotros teníamos que hacerlo a pulmón, porque para los tiempos de antes ni revistas habían. Y para que fuera una revista tú tenías que ir a los Estados Unidos a ver si las conseguías. Exacto. Después fue que empezó a llegar acá, pues por medio de compañías y eso que venden revistas, que sí, para aquí, para allá. Pero con esto no estoy diciendo de que los juegos de ahora son mejores o son peores que los juegos de antes, ni que los juegos de antes son mejores o peores que los de ahora. Pero sí, yo siempre he pensado de que la persona que juega videojuegos sí tiene una mayor probabilidad de resolver problemas personales que la persona que no juega videojuegos. Aparte de que tú jugar videojuegos te libera el estrés, aunque hay unos juegos que te dan estrés. Sí, no, exacto. O te ponen calvo. Hay unos juegos que te dan estrés.
Pero, Sí. pero es un pasatiempo, inclusive mi esposa a mí me lo dice, me dice, "No, yo, juega para que se te baje el mono, ¿se me entiende? Que te liberes un poco de las cosas, de lo que es la vida diaria, que no es fácil, o sea, la vida no es fácil. Y esto es parte para, o sea, por eso es que se llama ambiente de entretenimiento, porque esto es para entretener y realmente que disfruten. De verdad que Exacto. sí. Última pregunta, si tuviese ahora mismo en su juventud o trabajando en el escenario que fuera, por ahora mismo en un salón de arcade, ¿qué máquina de su gusto personal, a lo mejor la número uno, estuviese jugando ahora mismo? Mira, a mí me encanta Mortal Kombat. Mm. Street Fighter. O sea, Street Fighter, inclusive Street Fighter la 2, yo creo que fue la que para lo que es la historia de Street Fighter, yo creo que fue, porque la 1 sí salió, pero no fue tanto. La 2 fue la que fue bien exitosa y de ahí Rompió. todas las que salieron. Ujú. Sí, aunque la de Street Fighter de Movie, eso. No, exacto. Eso vamos. Ajá, Lo único bueno fue que tuvo un pero, boricua ahí, Raúl Julia, que como en sí, Vice. Eso es lo único bueno. eh, Es lo único positivo. pero no es que sea malo, sino que Ujú. para los éxitos que tuvieron esa no tuvo tanto éxito. Y ahora mismo Street Fighter 5 está dando cátedra, ¿me entiendes? Ujú. Con los jugadores, o sea, yo he visto muchos torneos de Street Fighter 5, pero por lo menos a mí, en mi salón, no va a faltar Marvel vs. Capcom 2, y Ah, los que me conocen saben, eso ah. no puede faltar. Soul Calibur, no puede faltar. Mortal Kombat, no puede faltar. Las máquinas de carro como las Wangan, no puede faltar. Esa máquina de Wangan hizo historia aquí en Puerto Rico. Cuando Ujú. ahorita me preguntaste que se me pasó, no sé por qué, de las máquinas exitosas, esa máquina de Wangan hay tiendas que tuvieron que tener 4 máquinas de esas porque Wow. ahí sí que había fila. O sea, ahí estoy hablando de fila no en los años 80, como se hizo la de Mortal Kombat. Ujú. Estoy hablando de años 2000, 2005, 2010. O sea, que se hacían una fila y Monstruoso. la gente que jugaban esas Maximum Toon, esas Wangan Maximum Toon, allá en San Juan, te pueden decir que las filas eran largas porque eso eran con una tarjetita y eso era subir los carros y subir los carros y subir los carros y la experiencia en el driving era muy buena, igual que Initial D. Initial D era otra máquina de carro que también trajo mucha gente. Inclusive ahí había riña, los jugadores de Initial D con los jugadores de Wangan, ellos siempre se tiraban. Pero en mi cuarto sí tiene que haber eso. O sea, hay muchos juegos de Namco que a mí me encantaban. Dig Dog, Galaxy. Hay un juego que también me gustaría tener, lo que era Robotron. Ese juego, el sonido de ese juego Lo tiene volvía todavía en el loco tímpano. cualquiera, pero ese juego era indicio de que ahí había un arcade. Ajá. Robotron. Sí, inclusive lo tengo en un emulador por eso mismo. Ajá. Habían unos juegos de lucha libre que se llama WW Westfest. Ese me encantaba. Al que lo hizo también. No sé, Máquinas de pinball. que lo hizo Había Midway uno que se también. llamaba House Fun. A mí me Ujú. encantaba esa máquina. Máquinas de baloncesto. O sea, máquinas de baloncesto, eso todo el mundo. Ujú. Wow, ¿Cómo? magnífico. No, que por lo menos la de Sí, lucha sí. libre, la Arcade, Killer Instinct. Killer Killer Instinct Instinct. también, Soul Tiene Calibur. que estar 1, 2 y 3. A mí me encantaba Soul Calibur también, eso me encanta, ¿sabes? Me encanta. De hecho, la primera vez que jugué Soul Calibur fue a través de un arcade. NBA Jam NBA Jam de también. deporte. Eso, ¿sabes? Créeme Sí. que NBA Jam de deporte a mí me encantó. lo bueno es que, ¿verdad? Y con esto, pues, podemos ir concluyendo. Es que mi experiencia, mucha gente me pregunta, y esto a lo mejor es una premisa aquí, ¿por qué pues, te pusiste en Mr. Token? Realmente, tokens, la palabra, me transmite ese pasadizo en el tiempo, en donde yo me disfrutaba ir a los arcades. Y esto no es una historia melancólica ni triste para que la gente, pues, de una forma u otra me coja lástima. Pero mi mamá, ¿verdad? Mi madre era madre soltera, a lo mejor no tenía mucho el ingreso de comprarme X o Y videojuegos. Y de la única forma que yo tenía una variedad de juegos que yo podía entretenerme y disfrutar, me lo suplía o me lo permitía un salón arcade.
Y por eso es que yo amo y me encanta. Y a veces, pues, ahora mismo, Choking City, Buster, son los únicos sitios, ¿verdad? Y pues, o a veces cuando uno va al cine, que va al salón arcade, son esos momentos que uno se siente como que niño otra vez, porque marcó mucho lo que fue mi infancia. Por eso yo dije, mira, de verdad, si algún día tengo un nickname o algo, pues salió Mr. Token por eso mismo, porque buscaba algo que fuera relacionado a lo que me gustaba de los juegos. Y una de las cosas que me gusta de los juegos es los arcade. Y ahí va lo que es los juegos retro, que es lo más que yo jugué. Y aún cuando, ¿verdad? Y eso en base a los emuladores, y no es que uno fomente lo que es la piratería ni nada, pero uno siempre, en cualquier punto de la vida, pues yo fui estudiante, mi ingreso, ¿verdad? No trabajaba mucho, no era grande, no es como ahora, porque a uno trabaja y uno se da un gustito, va y se compra un jueguito digital, qué sé yo. Pero lo que yo tenía siempre en la universidad que me permitía entretenerme eran los emuladores, ya sea de Super Nintendo y todos esos juegos que yo veía en el pasado que de una forma u otra a base de ingresos no podía comprar y lo tengo ahora al alcance de mi laptop. Pues me mantuvo ese amor por los juegos retro y es una de las cosas que por la cual pues, surge lo que es Mr. Token, porque es que me encantan los arcades, o sea, de verdad me encantaba y me frustraba un montón cuando veía esa fila y no podía jugar y ya en la puerta me hacía la señal y yo, maldita sea, maldita, no pude jugar la máquina y a veces me quedaba con los tokens en la mano y yo como que, mami, todavía no, nos vamos, y yo, Dios mío, y la fila no baja, y yo pues a veces yo me llevaba los tokens que me sobraban para una próxima visita, pues ya no tenía que cambiar tanto. Así que una experiencia bien grande. Quiero dar, ¿verdad?, las gracias de corazón. Y esto es, usted lo sabe, o sea, esto no es nada fingido ni nada. Que lo estimo mucho porque una vez le dijo una frase, yo creo que estaba Nachi y dijo, o sea, eso fue bien fuerte, pero dije, usted tuvo más presente en mi vida que mi padre, porque yo iba tanto al arcade, porque íbamos siempre a Guayama y no faltaba, que yo lo veo a usted. O sea, que yo, a las dos personas que yo acudía cuando tenía un problema, era mi madre, y a usted cuando se me encajaba un token que tocaba en la puerta de la oficina. ¿Cuántos clientes yo supongo que han hecho eso, que iban a la oficina? Mira, no me marcó el token, mira la máquina esto, lo otro, que usted era nuestro resuelve problemas, ¿verdad? esa famosa puertita de madera que a veces estaba cubierta por póster y esa luz de momento y esa música celestial y salían ustedes ¿cuál es tu problema? ¿Qué pasó? Y ustedes resolvían, eran nuestros héroes eran nuestros héroes, así que yo les quiero dar con la llave la llave maestra, esa es su weapon de cada empleado o gerente de estos salones arcade. Yo les quiero dar gracias y valoro mucho su amistad. Y la conexión que tuve con usted fue a través de la amistad que tengo con Jaira. Y quiero agradecerle la confianza y el agradecimiento, ¿verdad?, por brindarme su amistad. Y es un honor y un placer que yo, pues, creando contenido retro, pues tenga a un maestro y mentor como usted, que cualquier duda o pregunta, a veces usted me resuelve en los live streams. Decía, yo jugaba aquel juego, pero no me acuerdo el nombre, y usted, sáquete tal nombre. Y yo, maestro. Así que de verdad, muchas gracias por la oportunidad de entrevistarlo, de verdad que sí. No, yo te agradezco de verdad la invitación. Para mí es un honor, de verdad, un honor. Y más a ti, que te conocí desde uno de mis sitios de que yo trabajé. Y ahora cuando tú mencionaste de que, pues, de lo de tu mamá, que tu mamá es tu mamá, madre soltera, yo también vengo de madre soltera, nosotros somos 4. No sé cuánto trabajo tú tuviste para tener tu primera consola, pero o sea, a mí que la figura de padre fue mi abuelo y mi abuela. Y mi abuelo tenía una gasolinería para aquel tiempo, para yo comprarme cuando salió el Atari. Estamos hablando de... Yo tuve que trabajar con mi abuelo cuando salía de la escuela para ganarme 100 pesos. Que para ese tiempo era que lo que costaba ese Atari, que costaba 199, algo así, pero era alrededor de los $100. Yo sé que yo tenía que hacer $100.
Y yo lo que hacía era que a las 3 cuando salía de la escuela me iba a trabajar con mi abuelo hasta las 8 de la noche y de nuevo vamos para casa y lo mismo así tuvimos trabajando como un mes para ganarme ese dinero y no fui yo solo, fue junto con mi hermano. Mi hermano y yo trabajamos eso, entonces y juntamos el dinero y fue que nos vinimos a traer a comprarle ese Atari porque nosotros sabíamos que mi mamá no podía, porque ella estudiaba y trabajaba para ese tiempo, para seguir su estudio y trabajando y no era fácil. Por eso entiendo exactamente lo que tu posición de tu mamá contigo. Y lo difícil, porque a veces pues uno como padre quiere darle unas cosas que realmente los hijos se merecen, no porque quiere dárselo, sino porque ve que los hijos son fajones, hace las cosas que tienen que hacer, ayuda a la mamá, ayuda al papá en la casa, y ellas pues a veces hacen lo imposible por querernos dar algo, pero nosotros sabemos que es un poquito difícil y hay prioridades en la casa, que lo que realmente es una consola o algo de entretenimiento. Y de verdad que entiendo exactamente por lo que pasaste en el caso de tu mamá y con los juegos que he tenido. Y por eso te lo quería compartir, porque prácticamente pues tuvimos la misma situación y eso pues uno lo ve, entiende, como que una forma más adicional para salir adelante lo que en esta industria, que aunque se ve entretenido, no es fácil. No es fácil, o sea, trabajar en esta industria no es fácil. Tú lo sabes, estás en esta industria, ya lleva más o menos par de añitos, tú llevas par de añitos, como 10 o 15 años, ¿verdad? Más o menos. Más o menos, por lo menos como cliente o como espectador, llevo tiempo bregando en actividades, ahora con lo de la página, el live stream, como 4 años y o sea, es arduo el trabajo, pero lo importante es la persistencia y esa sed de lograr una meta, o sea, que es lo que mueve a uno. Sí, correcto. Y pues, aunque diga entretenimiento, ¿me entiendes? Y videojuegos, y todo el mundo ve, eso es chévere, que es fácil trabajar ahí. No es fácil, o sea, no es fácil. Tienes que tener cuero duro para aguantar las cosas que vienen y para que las cosas estén corriendo como el cliente ve que está corriendo. Porque hay un batallón detrás de todo eso para que el cliente vea realmente lo que está viendo. Y lo que pasa es que eso es lo que nosotros decimos backstage y no todo el mundo sabe lo que es eso. Pero de verdad que te agradezco por la invitación, sabes que estamos a la orden cualquier cosita y de verdad que me alegro un montón que esto haya salido como haya salido. Exacto. Y éxito de verdad. Pasamos trabajo, pero hoy tuvimos la prueba, o sea, lo intentamos hasta que lo logramos, así que gracias, de verdad, Jerry, siempre digo bendición porque lo veo como un país, o sea, Jerry es como un hermano mío, que muy pronto vamos a ser hermanos y rivales, porque el 3 de abril voy a estar con su hijo, ¿verdad? En un catimbazo amistoso, Mario vs. Capcom 3, así que no se pierdan por la No me lo pierdo. No se lo pierdan, Mr. Token, obviamente, ¿verdad? Usted va a su hijo y eso pues me causa dolor, pero lo entiendo, así que, y yo también, o sea, si yo como espectador o honestamente iría a Yeira porque todas las apuestas van a sobre, hasta yo voy a Yeira y yo sé que hasta yo voy a Yeira, imagínate la fe que me tengo yo mismo para ganar. Está difícil, así que de verdad le agradezco un montón. Tengo muchas ideas que tarde o temprano haré el acercamiento a usted. Yo sé que usted no está solo conmigo, sino con cualquier persona que se relacione tanto, supongo que también en la música, en esto de entretenimiento de videojuegos. Cualquier ayuda que usted pueda suplir, usted es sumamente humilde, bueno y ayudaría a cualquiera. Así que nos mantenemos siempre en comunicación y de verdad le agradezco un montón. En algún momento, ¿verdad? Que alguien esté viendo esto, donde usted se puede encontrar, a lo mejor en un sitio que esté trabajando en específico. Ahora mismo. Bueno, ahora es bien difícil que me consiga porque realmente no estoy en un sitio en específico. Okay. Yo estoy, viajando, ¿me entiendes? Corriendo de lado a lado. O sea, que no era como antes, que yo estaba, por ejemplo, en Mayagüez o Guayama o Ponce. No, ahora estoy en muchos sitios. O sea, eso depende de lo que el jefe me dé en esa semana. Esa semana tú vas a estar y ahí voy, ¿entiendes? Pero, por mí puede preguntar en cualquiera de las tiendas, o sea, todas las tiendas de salón de juego de esa compañía, ellos le dicen, pues viene para acá o ya vino, no viene, ¿me entiendes? Pero
Pero sí, o sea, eso es Algún una mala momento. orden por ahí. Sí, usted siempre yo lo he visto participando tanto de First Attack y diferentes eventos que se han hecho aquí local a través de Monos, Red Rooster o Yo Soy un Gamer. O sea, todas las actividades, pues usted apoya a lo que es lo local. En Sí, definitivo. algún modo como lo apoyaron usted pues recíprocamente está haciendo lo mismo y tratando de subir lo que es la comunidad gaming aquí en Puerto Rico, que hace mucha falta, o sea, mucho. Es mucho, mucho. Y pues, una de las cositas que estoy influyendo en eso es para crearlo más accesible. Más de lo que está, ¿verdad? Porque hay algunas cosas que se pueden, otras no. Pues tratamos siempre de hacer la No, diferencia. definitivo, definitivo. Y todo esto yo le quiero dar las gracias a mi esposa, que realmente ella es la que está detrás de mí de todo esto, ¿entiendes? Y las actividades que normalmente, o sea, a mí siempre me gusta apoyar las actividades. Aparte de que, pues, Jonathan, que es el menor, siempre está metido en los torneos, en competencia. Nosotros nos vamos detrás de él, como, pues, groupies de él. Exacto, exacto. Y ¿entiendes? Y ahí pues ya es mi esposa quien normalmente organiza, porque ella es, yo creo que digo, el pilar en cuanto a nosotros. Ella, pues, Jonathan tiene un torneo, ok, hay que separarle esto, tal fecha, y ella es la que lo organiza todo, para entonces que nosotros podamos contar con eso, porque, ¿me entiendes? Uno tiene tantas cosas a veces Sí. que si uno no apunta, se le va. Y Sí, ella exacto. es la que tiene todo eso Es ahí, organizado. ¿entiendes? Lo entiendo. Lo entiendo. Correcto, A mí me correcto. pasa igual con mi pareja. Uno a veces tiene tantas ideas, tantas cosas que uno quiere hacer a la vez. Y ella es la persona, que a lo mejor su esposa es igual, es que haga una cosa a la vez, poco a poco. ¿Qué quieres hacer primero? ¿Cómo lo quieres hacer? Y uno como que, eso no falta la lo que callamos son los hombres. Pero créeme, como dice el dicho, ¿verdad? En cada, ¿verdad? Hay un dicho que dice que cada éxito de un hombre siempre hay una mujer, ¿verdad? En nuestra espalda que siempre nos dan ese apoyo, esa de esto, ¿verdad? Será a lo mejor un poquito viejo el dicho, pero a lo mejor con el tiempo ha modificado, pero siempre había escuchado un dicho así, es verdad. O sea, muchas de nuestras parejas a veces el apoyo número uno que tenemos. Dice, detrás de todo hombre exitoso hay una mujer orgullosa. Orgullosa, exacto. Ese está mejor, ese está mejor. Ese está mejor. Así que nada, Jerry, gracias siempre por el apoyo, gracias por la sintonía y que esta entrevista sea la primera de muchas. Así que en un futuro surgirán más preguntas. Tengo varias ideas que algún día me gustaría mencionárselas y poder lograrlas. Así que nada, Jerry. Seguro. Gracias un montón. La gente. Gracias a ti por la invitación. Exacto. Nada, gente, culminamos por la tarde de hoy, ¿verdad? Lo que es esta entrevista, lo va a estar viendo en YouTube. Recuerde siempre seguir en las redes sociales como Mr. Token TV, en esta nueva faceta que me encuentro ahora mismo. Y pues poco a poco estamos logrando lo que queríamos hacer de un inicio. Y Jerry fue parte de ese inicio, que de aquí vendrán muchos. Así que gracias. Los espero el 3 de abril, sábado, la sintonía. El Catimbazo, la Catimba TV con Yeira. Así que a repartir Catimbazo y tetillazos. De verdad que sí. Suerte en el torneo. Nada, gente, los vemos pronto. Gracias siempre por la sintonía. Los quiero de gratis, pero sobre todo de tetilla a tetilla. Así que estamos gozando. Suma Sandunga, que esto se acabó. Así que tetillas out. Llévatelo.